Mi papá, el pastor, en la iglesia de La Rosa, en Medellín, la iglesia presbiteriana Cumberland de La Rosa. El Señor me permite compartir regularmente. Sin embargo, siempre me genera mucho temor pararme a compartir la palabra de Dios, y más en mi iglesia, en la iglesia que me ha visto crecer y que me ha acompañado. Muchas gracias, iglesia, los amamos mucho, los llevamos en el corazón. De verdad que no solamente Estefanía y yo, que pasamos mucho tiempo acá, sino mi hijo salió de 3 meses de acá de la iglesia, y cada que ve un videíto, cada que ve en YouTube los videos de la prédica del abuelo, de la alabanza, siempre me dice: papá, yo quiero ir allá a Armenia, yo quiero estar allá en la iglesia de Alvarito. Para él esta es la iglesia de Alvarito, el baterista de la iglesia. Bueno, los invito a que cierren sus ojos y iniciemos orando, pidiéndole al Señor que nos bendiga en esta mañana, que nos hable con toda claridad. Señor, tú que eres el Dios del cielo y de la tierra, el creador de todo lo que hay, y has decidido hablarnos de una manera tan clara, con el fin de que nosotros te amáramos, te conociéramos. Tú, Señor, que eres el invitado especial en esta mañana, tú eres el que anhelamos oír. A ti, a través de tu palabra y a través de este siervo tuyo, suplicamos, Señor, que abras nuestros oídos, que hagas nuestro corazón un corazón sencillo y humilde, tierra fértil para tu palabra. Háblanos, Señor. Como un pueblo sediento y necesitado de tu voz, venimos hoy a escuchar lo que tú quieres decirnos, Señor. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Las voces de la Navidad. Esa es la serie que hemos venido compartiendo como iglesia desde hace ya 15 días. Hace 15 días hablamos de la voz del... Sí, la pregunta es para que la respondan. De la voz de la... El pastor se acuerda muy bien. De la voz de la tradición. Muchas gracias, pastor. Y la voz de la tradición es la que nos invita a ver los farolitos en el cielo que poco a poco van naciendo, y a ver que ya se escucha la tambora replicando de alegría. Nos dice que llegó diciembre con su alegría, que estas navidades son para gozarlas, porque el año que viene se acaban los pesares, porque la Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Nos invita a preguntarnos: arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a traer? Y hasta estresarnos un poquito porque: mamá, ¿dónde están los juguetes? Faltan 5 para las 12, vamos a brindar por el ausente. La voz de la tradición nos invitó a ver muchas de las tradiciones que festejamos en Navidad de una manera menos negativa, pero también desde un punto de vista más cristocéntricos. Hace 8 días, la tenemos más fresquito, hace 8 días, la voz de la confusión. Muy bien, en esta sí no se confundieron. La voz de la confusión. Y la voz de la confusión venía con 3 voces: con la voz de la ignorancia bíblica, venía con la voz del consumismo, y la voz del consumismo es la que nos dice como Sedal: no te conformes, porque si la tienes, lo tienes. La voz del consumismo nos dice como Mini Chips a que no puedes comer solo una, o como Pepsi: pide más, porque muchas no son tantas. Y como tenemos almacenes que nos fían porque confían en nosotros, entonces terminamos pagando 2,000 pesitos diarios porque solo IBG, Iván Botero, puede hacerlo. Lo que la voz de la confusión, del consumismo, no nos dice es que no hay ni prosperidad para todos, ni la Mastercard que sirve para todo lo demás. Tampoco nos dice que nuestro dinero está en el lugar equivocado. Lo que menos nos dice es que cuando terminemos de hacer nuestras compras navideñas, nuestras cuentas y nuestras billeteras van a gritar: oxígeno, que me muero. Lo que tampoco nos dice es que hay muchas, pero muchas cosas que el dinero no puede comprar. Y la voz de la confusión hace 8 días también venía con la voz de la falsa adoración. La voz de la falsa adoración es esa que nos dice que hay protagonistas de novela que están a otro nivel, y que por eso sería misión imposible alcanzar a esos superhumanos.
nos invita a mirarlos y casi que a adorarlos. Sin embargo, lo que la voz de la falsa adoración no nos dice es que, sin importar lo rápido y furioso que usted se sienta, o lo mujer maravilla que se sienta, todos, absolutamente todos tendremos que rendir nuestras coronas, nuestra riqueza, nuestro talento y nuestro poder ante el humilde Dios que decidió hacerse un pequeño bebé. Hoy nos corresponde hablar de la voz de la encarnación y he titulado el mensaje La voz de la encarnación es la voz de un amor no correspondido. La voz de la encarnación es la voz del amante que canta una canción de amor despojándose de todo lo que tiene para ganar el corazón de su amado. Pero a la vez es la voz de rechazo del pueblo de Dios, a ese Dios enamorado de su pueblo. Yo le invito a que abra su Biblia, el libro de Juan, el cuarto evangelio. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Le invito a que se ponga sobre sus pies, o sea, que se pare, que me acompañe a leer capítulo 1 del versículo 14 al versículo 18 del Evangelio según San Juan. Los que estén ahí, por favor, digan amén, levanten la mano o hagan alguna señal. Acompáñenme en la lectura. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud todos tomamos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pueden tomar asiento, por favor. La voz de la encarnación es la voz de un amor no correspondido. Mi anhelo hoy es que al escuchar este mensaje, al estudiar lo que este pasaje tiene para decirnos hoy, identifiquemos tres evidencias de que la voz de la encarnación es precisamente la voz de un amante lleno de amor profundo por sus hijos. Mi anhelo es que escuchando la bella canción que entona la voz de la encarnación, su corazón y el mío salten de alegría y en perfecta melodía, con nuestra mente y voluntad, nuestra vida sea rendida en plena adoración al Dios de nuestra salvación. Mi anhelo es que terminemos este año que como iglesia hemos denominado el año del avivamiento, con un corazón palpitando más fuerte de amor por ese Dios que se hizo hombre, por ese Dios que decidió darse a conocer en la criaturita indefensa y tierna de un bebé. La voz de la encarnación, en primer lugar, es la voz de un Dios cercano. La voz de la encarnación es la voz de un Dios cercano. El versículo 14, capítulo 1 de Juan, por favor no cierren sus Biblias, vamos a mantenerlas ahí en capítulo 1 de Juan, dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo primero que dice Juan es aquel verbo. ¿Qué es eso de verbo? Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí. Yo crecí en una iglesia, para mí toda la vida era muy normal escuchar el verbo, el verbo, el verbo, y uno le suena hasta bonito y le suena como algo tan lleno ay, tan bonito para adorar a Dios. El verbo se hizo carne, pero a veces no comprendemos con totalidad lo que significa el verbo. Para comprender qué es lo que Juan nos está tratando de comunicar a través de esa palabrita tan cortica, es necesario entender lo que entendieron los lectores originales del libro de Juan. Los lectores originales del libro de Juan
son cristianos judíos que vivían en la ciudad de Éfeso. Por ser judíos, conocían plenamente el Antiguo Testamento y la teología y lo que enseña la parte del Antiguo Testamento, y por ser personas que llevaban un tiempo considerable viviendo en la ciudad de Éfeso, conocían las diferentes filosofías de los filósofos griegos que nosotros conocemos, Platón, Aristóteles y todo el resto que nosotros conocemos. La palabra verbo, diga conmigo logos. La palabra verbo viene de, o palabra, que en algunos traducen palabra, viene de una palabrita pequeñita en griego que se escribe logos. Cuando Juan está hablando por el lado judío, cuando Juan está hablando del logos, Juan está refiriéndose a lo siguiente. Juan empieza diciendo: en el principio era el verbo. Cuando usted escucha en el principio, ¿a qué otro pasaje de la Escritura lo lleva inmediatamente? A Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan, utilizando esa palabra en el principio, está vinculando nuestra mente directamente con Génesis 1 y llevándonos a un marco de la creación, al marco de la creación. En Génesis 1, Dios dijo y fue hecho. Por su palabra fueron hechas las diferentes cosas que nosotros vemos hoy. Para el judío, la palabra logos es mucho más que una conjugación de letras que producen un sonido. Para el judío la palabra contiene una connotación de creación, porque Génesis 1 dice que la voz de Dios habló y fue hecho. El Salmo 33 que leíamos hoy al principio con los que llegaron temprano decía: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Para el judío, cuando escuchaba por primera vez, o cuando escuchó por primera vez a Juan diciendo: en el principio era el verbo, era la palabra, era el logos, inmediatamente estaba pensando está hablando de creación, está hablando de el creador, está hablando de el medio por el cual lo que nosotros vemos llegó a ser. Pero por el lado de la filosofía, la palabra logos también había sido ampliamente utilizada, y yo le invito a que escuche cómo la habían utilizado algunos filósofos como Heráclito, Platón, los estoicos, Séneca y Filón. Habían utilizado el término logos para referirse a la siguiente persona o al siguiente ser. Escuchen muy bien: el logos es el que hace que el universo sea un cosmos ordenado y no un confuso caos, el que mantiene a los planetas en sus órbitas y el que trae de vuelta las estaciones y los años en sus tiempos determinados, el que introdujo la razón en el mundo y puso la razón en el universo y en la mente del hombre, la mente misma de Dios, el guardián por medio del cual el piloto del universo gobierna todas las cosas. Es increíble que Juan haya encontrado una palabrita tan pequeñita, pero que contenga tanto significado en la mente de sus lectores originales. Juan, a través de la palabrita, el verbo, el logos, está trayendo a la mente de sus lectores originales una cantidad de conceptos impresionantes que solo pueden atribuírsele al Dios Todopoderoso. Pero Juan no solamente dice el verbo, Juan dice: y el verbo se hizo carne. Hermano, tóquese un poquito, pellizquese ahí un poquito. Lo que Juan está diciendo de una forma paradójica es que la esencia misma del Dios Todopoderoso, que lo santo, lo incorruptible, lo sagrado se ha vestido de algo corruptible, de algo vil, de algo sencillo, de algo que un simple cuchillo puede partir, de algo frágil. Lo que Juan está diciendo es que el Dios Todopoderoso se hizo un bebé que tendría que aprender a caminar, un bebé limitado. Está diciendo que el siempre eterno Dios se convirtió en un simple mortal
con posibilidad de caer en manos de otro mortal con un arma. Está diciendo que el Rey de Reyes y Señor de Señores ahora estará bajo otro reinado. Está diciendo que el creador del cielo y de la tierra se ha hecho una simple criatura. Lo que Juan nos está diciendo es tremendamente paradójico. El Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Todopoderoso, los dedos que pintaron las estrellitas, las manos que sostienen el universo, el artista que dibujó el bello mundo que nosotros hoy vemos, ahora está hecho un simple y humilde bebé en los brazos de un par de padres novatos. Hermanos, yo tengo un niño de 2 años y yo sé todos los errores y todas las brutalidades que uno como padre novato comete. ¿Ustedes se imaginan a María y a José estresados cambiándole el pañal al niño Dios? ¿Ustedes se lo imaginan tratando de enseñarle a caminar al que hizo los pies, al que hizo el cielo y al que hizo todo lo que... Hermanos, piensen por un momento lo que Juan está tratando de comunicarnos. El Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el que es, que era y que ha de venir, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora está a la merced de que un par de muchachitos lo tengan que criar, a que un par de muchachitos tengan que cuidarlo, tengan que protegerlo de un imperio que está a punto de acabarlo, tenga que protegerlo de las vacas, de los burros y las ovejas, porque ni siquiera un lugar apto para nacer le pudieron dar. La voz de la encarnación, la voz de un Dios cercano. Y no se queda solamente ahí. Dice Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que Juan está diciendo es que el Dios Todopoderoso se hizo como uno de nosotros, pero no se hizo como uno de nosotros para alejarse de nosotros y decirnos, ¿ustedes se les olvida quién soy yo? ¿Usted no sabe quién soy yo? Dios no se hizo como uno de nosotros para decirnos, y por favor, es que ustedes no saben quién soy yo fui el que creé todo esto, yo los hice a ustedes, me van a venir ustedes a dar órdenes. Dios se hizo como uno de nosotros para estar entre nosotros, para tocarnos, para sentirnos, para habitar entre nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes han visto propagandas o se han visto partes del reality que se llama Jefe Encubierto. Levanten la mano por favor, sin pena. Jefe Encubierto es un reality show que invita al jefe máximo de una organización a disfrazarse de empleado y pasar todo un día como uno de sus empleados. El jefe ahora viene de ser el jefe a ser un empleado más de sus subalternos. Con toda sinceridad, ¿cuántos de ustedes les gustaría ver a sus jefes en ese reality o tenerlos por lo menos un día a la merced de ustedes? Levanten la mano, sí, con sinceridad. ¿Qué lo pondrían a hacer? Piensen. Hermanos, lo que Dios hizo a través de la persona de Jesús es mucho más que lo que un jefe encubierto puede hacer. No se trata de venir un solo día y decir, yo voy a pasarme todo el día de encubierto y tener que hacer muchas cosas para en la noche volver a mi habitación celestial 5 estrellas, dormir en mi cama king doble y con todas mis comodidades dejar que los ángeles me sirvan. No se trata de eso. Jesús habitó entre nosotros, vivió toda una vida entre nosotros, vivió con los más humildes, con los pescadores, con los carpinteros. ¿Usted puede imaginarse eso? La mano que hizo los cielos y la tierra, ahora una mano de un rústico carpintero llena de callos y de heridas. Ese Jesús habitó entre nosotros, vivió con nosotros, caminó con nosotros. Ese mismo fue el que dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vivió como un humilde hombre. Caminó con los más humildes, tocó al leproso, leprosos que muy posiblemente ninguno de nosotros quisiera tocar hoy. Se acercó a las prostitutas, andó con lo vil y lo menospreciado. La voz de la encarnación es la voz de un Dios que es cercano. La voz de la encarnación nos recuerda
el amor no correspondido, el amor infinito de un Dios que a pesar de darlo todo para ser amado, no es correspondido. La voz de la encarnación nos recuerda que mientras la religión nos dice hay que hacer una escalera con nuestros propios esfuerzos para llegar a Dios, el cristianismo nos dice Dios descendió de esa escalera para acercarse a ustedes. La voz de la encarnación nos recuerda que mientras la religión nos dice con tus esfuerzos, con todo lo que tú haces, debes lograr parecerte a Dios, el cristianismo, por el contrario, nos dice Dios se esforzó por caminar con usted, se esforzó por parecerse a usted. La voz de la encarnación es la que nos dice que mientras la religión nos invita a pensar en las formas en las que podemos llegar a alcanzar a Dios, Dios ha decidido mandar a su propio Hijo, su esencia misma, para estar con nosotros y para alcanzarnos a nosotros. La voz de la encarnación, sin embargo, aunque canta una canción hermosa de romance y amor, recibe una respuesta que le invita a cantar más bien una canción de despecho. Porque aunque Dios habitó entre nosotros, la respuesta de nosotros ¿cuál fue? Versículo 10 del capítulo 1 de Juan. Acompáñenme en la lectura, por favor. En el mundo está hablando del Logos. En el mundo estaba el mundo que Él mismo había hecho, pero el mundo no le conoció. La voz de esta encarnación que nos canta una canción de amor nos recuerda también la respuesta del rechazo del pueblo de Dios, el rechazo categórico que hicimos cuando Dios vino a presentarse y dijo: yo quiero ser un Dios cercano, y nosotros le dijimos: queremos que estés lejos, no queremos tenerte cerca. La voz de la encarnación es la voz de un Dios cercano. Número 2, la voz de la encarnación es la voz de un Dios de gracia. La voz de la encarnación es la voz de un Dios de gracia. Acompáñenme en la lectura. Versículo 16 y 17. Porque de su plenitud todos tomamos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La voz de la encarnación es la voz de un Dios lleno de gracia. La ley fue dada por Moisés. La gracia y la verdad fueron dadas por Jesucristo, aunque lo que aparentemente el versículo está haciendo es un contraste entre lo que hizo Moisés con la ley y lo que hizo Jesús con la gracia. Lo que en realidad está haciendo es mostrando la continuidad. Yo les invito a que, si ustedes tienen sus Biblias ahí, son sus Biblias, si a ustedes les gusta rayarlas, tachen el pero. En el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, tachen ese pero, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Táchenlo porque no existe ese pero en el texto en griego. Ese pero trata de darle un sentido de contraste entre lo que hizo Moisés y lo que hizo Jesús. Sin embargo, el contraste no es tanto lo que Juan está tratando de transmitir. Lo que Juan está diciendo al mencionar la ley de Moisés es la continuidad de Jesús con la ley. Es que Jesús no viene como una revelación aparte, sino que Jesús viene en perfecta concordancia con la revelación que se había dado a través de la ley. Entiéndanme bien lo que estoy tratando de decir. Los judíos del primer siglo, que también eran cristianos, no estaban creyendo que el cristianismo era una nueva religión o una nueva revelación. Los judíos del primer siglo trataban de demostrarle a los fariseos, saduceos y los demás judíos que lo que en realidad era el cristianismo era el verdadero judaísmo. En ese sentido, parte de lo que los escritores bíblicos tratan de hacer es de demostrar
que Jesús está anunciado en el Antiguo Testamento, que Jesús está en perfecta concordancia con el Antiguo Testamento, con la ley de Moisés. Lo que Juan está haciendo no es ponerla en contraposición, porque eso también nos invita a pensar una idea que es bastante errada, y es que el Antiguo Testamento es pura ley y el Nuevo Testamento es pura gracia. Error. El Antiguo Testamento es pura gracia. Todo el Antiguo Testamento está lleno de gracia sobre gracia sobre gracia. El Señor llama a Abraham en el capítulo 12 de Génesis y le dice: Abraham, te llamé porque tú eres muy bueno y porque tú has cumplido todas mis ordenanzas, ¿cierto? Y te voy a multiplicar y te voy a dar todo lo que tienes, todo lo que quieras. Te voy a hacer una gran nación de ti porque tú eres muy bueno y has seguido todas mis ordenanzas. ¿Eso es lo que dice la Biblia? El llamado de Abraham, la promesa de Abraham, el inicio del pacto de Dios con el pueblo de Israel es pura gracia. El pueblo de Israel está en Egipto esclavo. Está en Egipto esclavo y Dios viene y les dice: si ustedes cumplen mis mandamientos, yo los voy a liberar de Egipto, ¿cierto? ¿Eso dice? No, eso no dice la Biblia. Dios oyó el clamor de su pueblo y, como un Dios cercano que es, se acercó para liberarlos y sacarlos de la esclavitud. En el capítulo 20 de Éxodo, cuando va a decir los 10 mandamientos, que es la ley, lo primero que dice es: yo Jehová que te saqué de Egipto. Yo Jehová que te saqué de Egipto. Mi pacto no es un pacto de ley contigo. Yo ya te di mi salvación. Primero vino la salvación y después vino la ley. E incluso la ley ¿para qué se las dio? Para aburrirlos y para que tuvieran una vida aburrida y estresante. La ley se las dio para que pudieran vivir y entrar con gozo y disfrutar de la tierra que por pura gracia les había dado. El Antiguo Testamento es gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia, porque Israel incumplió la ley. Y Dios una y otra y otra y otra vez perdonó a ese pueblo rebelde. Los perdonó una y otra vez porque es un Dios de gracia. Pero entonces, ¿qué significa eso de que gracia sobre gracia? Que en Jesús se derramó gracia sobre gracia, o todos recibimos gracia sobre gracia. Significa que para el pueblo que no merecía más gracia, para el pueblo que había agotado todas las oportunidades y que lo único que debería recibir sería castigo, para ese pueblo Jesús vino a mostrar que todavía no se había agotado la gracia de Dios. Jesús vino a mostrar que era el punto culminante, el punto cúspide de la gracia de Dios. Pues en vez de traer castigo y juicio, trajo salvación. Pues en vez de venir a recriminarles, lo que vino fue a animarles. En vez de venir a decirles que merecían la muerte y el castigo por haber rechazado la gracia de Dios, en vez de decirles que merecían la desgracia, les dijo: yo vengo a traerles más gracia todavía. El Antiguo Testamento es gracia sobre gracia sobre gracia, y la fresita encima de ese hermoso helado de gracia se llama Jesús. Es el punto culminante que derrama la gracia sobre todos nosotros. Qué hermosa canción de amor la que nos entona la voz de la encarnación, pero qué triste la respuesta que nosotros seguimos dándole. Lean conmigo, versículo 11. A los suyos vino, ¿y los suyos qué? Los suyos no le recibieron. Porque tristemente pareciera ser que nosotros nos empeñamos en la desgracia, aun cuando lo que tenemos enfrente es la gracia. Lo que Juan está diciendo es que haga de cuenta que su esposo, enamorado de usted, viene y le dice: te perdono todas tus infidelidades, perdono todo lo que me has hecho, lo único que quiero es que me recibas,
que vivas conmigo nuevamente. Vengo con miles de regalos para ti. Quiero darte la vida que creo que te mereces a pesar de todo lo que has hecho. Y que nosotros en nuestra maldita rebeldía le digamos: yo estoy bien así, gracias. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. La voz de la encarnación es la voz de un Dios de gracia que ha sido rechazado una y otra vez por los que dicen ser suyos. En tercer lugar, la voz de la encarnación es la voz de un Dios conocido. Yo los invito a que se pongan sobre sus pies para que descansen, estiren un poquito, muevan los piecitos, la cabeza. Como dice el pastor, ya voy terminando, solo me faltan 5 puntos. Voy a invitarlos a que abran su Biblia conmigo y me acompañen en la lectura. Versículo 18. A Dios, otra vez, vamos a leerlo todos juntos. A Dios nadie lo ha visto, nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Pueden tomar asiento, por favor? A Dios nadie lo ha visto. Escúcheme bien, a Dios nadie lo ha visto. Lo que Juan está diciendo es algo que está en perfecta concordancia con lo que la teología del Antiguo Testamento nos enseña. El concepto de Dios es un Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el rey de reyes, un Dios lleno de gloria. Sin embargo, es un Dios que no se puede ver. Para entender mejor el concepto, vayamos a Éxodo, no lo busquen en sus Biblias, pero acompáñenme en el relato. Éxodo 19 nos recuerda el primer culto formal, el primer encuentro del pueblo de Dios, o uno de los primeros, con su Dios. Van todos a la montaña con la expectativa de ver quién es ese que los ha sacado de Egipto y que ha hecho grandes proezas. Van todos con la expectativa porque Moisés les ha dicho: tienen que purificarse, tienen que hacer esto y esto, porque el Dios con el que nos vamos a encontrar es un Dios santo, es un Dios poderoso, es un Dios lleno de gloria. Los israelitas llegan hasta cierta parte y la promesa de Dios es que Él va a descender en el monte. Imagínense ustedes ese momento, Él va a descender en persona en el monte. Sin embargo, Moisés sube primero y Dios le dice: no dejes que se acerquen mucho, que no lleguen sino hasta donde está el cerco, porque si alguno llega a verme, morirá. El espectáculo es tan tremendo, una nube de humo, relámpagos, rayos, trompetas, suenan con voz fuerte. Es tan fuerte y es tan tenebroso el espectáculo que los israelitas hablan con Moisés y le dicen: por favor, Moisés, te agradecemos que nos hayas invitado a este culto, pero nosotros preferimos ver desde aquí abajo. Habla tú con Dios y sírvenos de intermediario. Nosotros no queremos hablar directamente con Él porque le tememos. Moisés subía a la montaña y llevaba el recadito de los israelitas a Dios, oía lo que Dios quería decir y volvía y bajaba y traía lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel. Esa relación de Moisés con Dios es una cosa maravillosa. Sin embargo, ni siquiera el mismo Moisés vio a Dios. Dice la palabra que Moisés hablaba cara a cara con Dios, pero unos versículos más adelante que menciona que hablaba cara a cara con Dios, dice que Moisés le pidió a Dios: déjame ver tu gloria, yo quiero verte. Lo que Dios le respondió es: vas a poder ver un destellito de mi gloria. ¿Por qué? Si quieren, apúntenlo ahí para que lo lean ustedes mismos. Éxodo 33:20. Porque no puede verme un hombre y vivir. No me podrás ver, porque ningún hombre verá la gloria de Yahvé, del Dios Todopoderoso, y vivirá. Ni siquiera el mismo Moisés pudo ver a Dios. Tenemos un Dios
tan poderoso, tan lleno de gloria, que si cualquiera de nosotros viera su gloria directamente, no solo caeríamos postrados en adoración, caeríamos muertos porque no somos capaces de verlo. Sin embargo, lo que Juan dice es más que eso. A Dios nadie lo ha visto. Pero, ¿qué más dice? Versículo 18, acompáñenme en la lectura, por favor. Pero el unigénito de Dios, en Jesús se ha dado a conocer plenamente Dios, Dios Padre. Déjeme explicarle el proceso de revelación como yo lo entiendo. Dios se reveló de una forma progresiva. Repita conmigo, progresiva. No se reveló de ipso facto y de inmediato. Imagínense cómo hubiera sido si Dios se hubiera decidido revelar de inmediato. Piénsenlo por un momento. Moisés, nuevamente sigamos con el ejemplo de Moisés. Moisés está en el desierto, de repente ve la zarza ardiendo y se acerca lleno de curiosidad. Y de repente se le aparece alguien y le dice: hola, mucho gusto, yo soy Dios, me llamo Jehová, ese es mi nombre personal, yo soy omnipresente, o sea que puedo estar en todas partes, mira, te muestro. También me llamo, o también soy omnipotente, o sea que puedo hacer cualquier cosa, pero no puedo hacer pecado porque soy un Dios santo. Hablando de santidad y de pecado, esta es la ley que ustedes deben cumplir. Como igual no van a poder cumplirla, entonces aquí está mi Hijo Jesucristo. Él va a vivir y morir y resucitar por ustedes. Y bueno, como Él también se va a ir, entonces aquí está el Espíritu Santo. Él también es Dios. Y bueno, ahí te dejo. Por favor, le cuentas a todo el que lo veas. Imagínense cómo hubiera sido la revelación de esa forma. ¿Creen ustedes que Dios hubiera podido revelarse de esa forma? Claro. Dios hubiera podido revelarse así. Dios hubiera podido mandarnos un librito, tratado acerca de quién es Dios, firmado por Dios. Ahí se los mando, léanlo y estudienlo. Les hago examencito y todo. Dios hubiera podido revelársele a una sola persona y decirle: mire, así soy yo, míreme por todas partes, vaya y cuéntele a todo el mundo. Dios hubiera podido mandarnos videitos de 20 segundos para que no nos aburriéramos con su autopresentación de quién es Él. Sin embargo, Dios eligió la vía lenta, eligió revelarse de manera progresiva. ¿Saben por qué lo hizo? No lo hizo porque no fuera capaz de hacerlo de otra forma. Lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Lo hizo porque se reveló, no para que lo conociéramos intelectualmente, se reveló a través de diferentes personas para relacionarse con ellas, para que todos hoy pudiéramos tener más de 40 testimonios de diferentes personas acerca de quién es Él, para que todos hoy pudiéramos entender quién es Él, no a través de un tratado, sino a través de unos hermosos eventos que nos narra el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que todos hoy pudiéramos entender que Él nos amó, porque Él nos quiso hablar en nuestro propio idioma. Jesús es la máxima revelación de Dios Padre. Todo el Antiguo Testamento está ordenado cual pieza, cual rompecabezas, pieza tras pieza. Cada evento, cada ley, cada profecía, cada personaje nos permiten avanzar y dar un paso más en el escalón del conocimiento de Dios. Nos permiten acercarnos a ese Dios maravilloso hasta llegar a la persona de Jesucristo, encarnado como un simple bebé que viene a revelarnos quién es Dios y a decirnos: mire, este soy yo. Todo lo que estaba en el Antiguo Testamento no estaba haciendo otra cosa que apuntar directamente a ese humilde pesebre, a esa cruel cruz, a esa tumba que ahora está vacía. En Jesús Dios se dio a conocer. La revelación, la voz de la encarnación es la voz de un Dios cercano, de un Dios de gracia, de un Dios conocido. ¿Los conocen? Voy a leer una pequeña descripción de algunos famosos artistas y usted me dice si los conoce o si no los conoce, y me dice el nombre de estos artistas. Primer personaje:
Tiene la camisa negra y de rojo tiene el difunto, famoso por decir que habla en español e invitarnos a que nos fijemos bien, no sea que cualquier yerbatero mala gente se burle de nuestros sentimientos. A Dios le pide que le permita volverte a ver, porque la vida es un ratico. ¿Alguien lo conoce? Muy bien, Juan Esteban Aristizábal, más conocido como Juanes. Siguiente personaje, algunas de sus frases célebres son, me acabo de enterar, se lo puedo firmar en mármol. Alguien se está riendo por ahí. ¿Sí? ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Muy bien, Juanmita Santos, el famoso presidente de nuestra República, Colombia. Ciega, sorda, muda y testaruda, y aunque sus caderas no mienten, parece que sí se fueran a partir. Muy bien, Shakira. Un famoso jugador de fútbol reconocido por su profundidad y fluidez en sus ruedas de prensa. Su anterior técnico lo amaba tanto que lo quería tener muy cerca de él y por eso no lo dejaba jugar. ¿Alguien lo recuerda? James David Rodríguez, ¿cómo olvidarlo? El 10 de nuestra selección. ¿Los conocen? Levanten la mano los que los conocen. Muy bien, hermanos, déjenme hacerles así con el alfiler y bajarlos de ese mundo de mentiras y de fantasías. Ni usted los conoce a ellos, ni ellos lo conocen a usted. ¿O cuántos de ustedes han podido llamar a James Rodríguez y decirle, James, mándame un jet para ir a ver un partidito allá en Alemania? ¿O cuántos de ustedes cuando la EPS les está haciendo esas que saben hacernos, pueden llamar al presidente y decirle, Juanma, haceme el favor y hablas ahí con el gerente de la EPS que necesito que me hagan unos examencitos? ¿Alguno? Hermano, ¿alguno tiene el teléfono porque yo lo necesito? ¿No? ¿Sabían ustedes que el famoso cantautor paisa Juan Esteban Aristizábal alias Juanes, para poder acercarse uno a tener un contacto para invitarlo a un concierto, tiene que llamar a su manager? Obviamente, ellos tienen manager, lógico, pero ese manager tiene un manager y lo más seguro es que el manager del manager tenga alguna secretaria. O sea que para uno llegar hasta Juanes necesita a la secretaria del manager para poder siquiera mandarle un recadito al cantante. Hermanos, yo les aseguro que si hoy algunos de esos personajes estuvieran acá, la mayoría de nosotros saldríamos corriendo y haríamos fila para tomarnos una fotico con ellos, para pedirles un autógrafo, y estoy totalmente seguro que si alguno de esos personajes ofreciera su amistad para alguno de nosotros, nosotros hasta nos cambiamos de partido político. No, hombre, yo era uribista, pero si Santos quiere ser mi amigo, yo me hago amiguito de él. Yo estoy seguro que cambiamos nuestras agendas para seguirle el paso a cualquiera de esos personajes, porque si ellos quieren tener una relación con nosotros, imagínense, yo amigo de Juanes o yo amigo de James David Rodríguez, por Dios. Pero la realidad es que ninguno de ellos va a deshacerse de toda su gloria, de toda su fama, de toda su riqueza, de su palacio, de sus mansiones, para venir a vivir entre nosotros, caminar entre nosotros y decirnos, yo quiero ser tu amigo, yo quiero establecer una relación personal contigo, yo todo lo que hago, mis goles, yo todas esas canciones que he compuesto, las compongo para que tú veas mi gloria, pero también para que tú entiendas que te amo y quiero relacionarme contigo. Hermanos, nunca va a pasar algo así, a menos que sea una película de Hollywood. Pero sí pasó algo así con la persona de Jesucristo. Alguien realmente famoso, alguien realmente talentoso, alguien realmente rico, alguien totalmente poderoso. Decidió despojarse de toda su vestidura, decidió abandonar el palacio y los ángeles que le servían, decidió dejar todas sus comodidades, su fama y sus riquezas para acercarse a nosotros y recordarnos que es un Dios cercano. Decidió hacerlo todo, no para venir a cobrarnos lo que le debíamos, sino para venir a regalarnos más, porque es un Dios lleno de gracia y amor. Y decidió venir a hacerse vulnerable, a darse a conocer por completo, a decir todo lo que he hecho, la creación, los cielos y la tierra, los mares y los animales que los contienen. Todo lo he hecho por amor a ti.
porque quiero conocerte, quiero que me conozcas, porque quiero ser tu amigo, porque quiero ser tu padre, porque quiero adoptarte en la familia de la fe. Porque la voz de la encarnación es la voz del perfecto amor de un Dios que lo ha dado todo para establecer una relación con su creación, con los simples mortales que habitamos en lo que Él hizo. La voz de la encarnación es la voz de ese Dios cercano, de ese Dios de gracia, de ese amor y de ese Dios que quiso darse a conocer. Sin embargo, la voz de la encarnación tiene otra cara, es la respuesta que nosotros le hemos dado, una respuesta de rechazo, una respuesta que dice: Señor, yo entiendo todo esto. Eso ya me lo habían contado, pero quiero seguir viviendo mi vida como la he vivido hasta ahora. No me importa todo lo que tú has hecho para llegar hasta mí, porque lo único que me importa es mi vida. Hermano, la pregunta para usted hoy es: ¿cómo va a responder a la voz de la encarnación? Solo hay dos posibles respuestas. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El mundo por Él fue hecho, en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Esa es una respuesta. Es una de las respuestas que por mucho tiempo le hemos dado, aun cuando decimos ser cristianos. Le decimos: Señor, sí, pero yo tengo mi vida, haz tú la tuya. Gracias. Señor, yo ya tengo mi agenda. Yo voy los domingos fielmente a la iglesia, pero hasta ahí. No te me metas más en mi vida, por favor. La segunda respuesta, que es la respuesta positiva, o sea, todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. La segunda respuesta no es la respuesta de hacer una oración de fe y vivir nuestra vida como queramos. Es la respuesta de decir: Señor, yo quiero que tú me unas a tu familia. Quiero cambiar todo, mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de actuar, mi agenda, mi programación. Quiero cambiarlo todo porque entiendo lo que tú has hecho. Y lo único que yo quiero hacer es vivir como un hijo tuyo, es ser tu amigo y corresponder a tu amor. La voz de la encarnación es la voz de un amor no correspondido. Mi invitación para ustedes es que en esta mañana o en esta tarde ya corresponda ese amor infinito y profundo que se ha manifestado en la encarnación. Cierre sus ojos, por favor. Señor, yo te doy gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Señor, que no se vuelva una frase de cajón. Ayúdanos a pensarlo, a tratar de entender todo lo que significó la encarnación, tu profundo amor derramado y casi que desperdiciado porque tu pueblo no te recibió y sigue rechazándote. Ayúdanos a pensar en lo que esto significa. Ayuda a que nuestro corazón palpite más rápido y nuestros vellos se nos ericen al pensar en lo que tú has hecho por nosotros. Señor, pero que también nuestro arrepentimiento hoy nos llame a pedir cuentas y nos invite a reconocer que aunque hemos dicho que te aceptamos y que vivimos contigo, vivimos alejados de ti, vivimos rechazando el amor que continuamente nos das, vivimos enamorados del mundo y sus placeres y no de ti. Señor, aquí estamos como tus hijos, pidiéndote perdón y suplicando que hoy, escuchando esta canción de amor, de profundo amor, nos permitas responder en adoración, nos permitas responder
con el deseo de servirte y honrarte y amarte, tratando de responder a ese amor tan precioso que tú nos has dado. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén.